Así que debemos nosotros estar bien preparados para esto. La noticia grande es, si usted ya se bautizó, no se preocupe por el pechá, que es la relación rota. Ya la arregló, dése dichoso por eso. Pero ahora Dios continúa el proceso de restauración con la segunda fase que está, como dijo la licenciada, en el santuario. Vamos a ver entonces, repasando esto, con el bautismo arreglamos esto, ya se resolvió, gracias a Dios. Cuando usted se bautizó, esto se resolvió. Ahora nos quedan los pecados en plural, que ese es el daño, que eso lo tenemos adentro por la mente depravada que tenemos. Aquí en Romanos es lo que leímos al principio, el verso 28 dice que nosotros, a raíz de eso, tenemos la mente depravada, y con la mente depravada podemos nosotros desarrollar, si no arreglamos el problema del pechá, podemos desarrollar tendencias como homosexualismo, idolatría y todo este abanico de cosas, perversidades, avaricia, envidia, malicia, calumniadores y todo esto lo vamos desarrollando. Pero si le ponemos alto al pechá, entonces nos quedamos trabajando en esto, que también es una obra de Dios. La justificación se desarrollaba, dijimos, en el atrio, y ahora vamos a la santificación. Después de la justificación viene la santificación. ¿Y qué es la santificación? Que se justicia de Cristo, que también es impartida. La justificación es la justicia de Cristo imputada en un momento. En el momento del bautismo suyo, usted fue declarado justo, fue declarado recto, fue justificado. Pero en la santificación, la justicia es impartida todos los días. Todos los días esto va siendo impartido. Es un proceso continuo de consagración. Es el desarrollo armonioso día tras día de las facultades físicas, mentales y espirituales, hasta que se restaura en nosotros la imagen de Dios a cuya semejanza fuimos creados originalmente. En otras palabras, la santificación tiene el propósito de regresar al estado original. Y Dios poco a poco va arrancando, o Cristo poco a poco va puliendo la naturaleza desviada con la que todavía estamos, a pesar de haber arreglado el problema del pechá. Y aquí en Ezequiel nos presenta, Ezequiel 36 dice: entonces esparciré sobre vosotros agua pura, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. ¿Cuáles impurezas? Las que generó el pechá, el daño mental, la perversión mental. Os purificaré de todos vuestros ídolos, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andáis según mis leyes y que guardéis mis decretos, que los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Cuándo se da esto? En el bautismo. El licenciado Juan Carlos conoce esta niña, es mi nieta, por él la tenemos nosotros, y ahí está en su bautismo en la iglesia central de Santa Tecla, donde yo me bauticé hace 45 años, allí mismo. Entonces, después que yo fui justificado, paso el siguiente paso, que se llama
Santificación. Y ahí Dios ya me limpió. Me cambió el corazón, es decir, me cambió la mente. Y por eso es que nosotros, después de bautizado, antes hacíamos cosas vergonzosas que ahora nos avergüenzan. Comíamos diferente, bebíamos diferente, nos vestíamos diferente. Es decir, hay un cambio. Y Primera de Pedro 3:21, ya lo leímos, pero lo voy a leer rápido. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Cuando yo me bautizo, aspiro un cambio en mi vida. Y por eso el fenómeno de la santificación o la fase de la santificación. Romanos 6:22 dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué cosa? Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vea, aquí hay algo bien interesante. Cuando Dios justifica, no es que va a repellar la antigua criatura. Cuando yo me bautizo, lo que nace es una nueva criatura, una nueva creación real, que no lo sentimos, sí, pero es real. Ante el cielo somos nueva criatura. Y aquí, de la santificación, surge una lucha entre las dos naturalezas nuestras. Lo que está en Romanos 7, del 14 al 25. Ayúdenme, por favor, esa lectura de Romanos 7, del 14 al 25. Vean ustedes que una vez bautizado, surge en nosotros una nueva criatura, pero la vieja criatura queda ahí. A ver, ¿alguien me quiere ayudar? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, encuentro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley, que la lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejando a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Se dan cuenta de lo que sucede? Ahora, con la nueva criatura, hay una lucha entre la antigua y la nueva. Y por eso que Pablo dice: yo no entiendo lo que me pasa, porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pero él dice: eso es el pecado que mora en mí. ¿Estamos? Así somos nosotros. Y entonces, ¿cómo salimos de este lío? Por eso el camino a Cristo dice: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad debe someterse ante Dios. Dijo Martín Lutero: me temo más a mí mismo que al Papa y a todos sus cardenales. Si hay una guerra con la que nosotros vamos a luchar, es la de nosotros mismos. Así que cuando entendemos eso,
Yo no tengo chance de andar señalando a los demás. Pues yo tengo mis propios líos. ¿Con qué cara yo voy a señalar eso? Entonces es interesante cómo a la óptica de Pablo ve el pecado. Pablo dice: yo ya arreglé la pechá con mi bautismo, fui justificado, eso ya no me aflige. Y estos pecados, productos de la mente depravada, eso lo va a arreglar el Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Dijo a la lectura: deleitarme en mi interior, en la ley de Dios. Y poco a poco esos pecados van a ir desapareciendo. No se aflija por eso. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, rapidito. Dice Proverbios 4:18: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pablo lo que está diciendo es: la vida del cristiano que ha sido justificado es como la luz de la aurora, es decir, cuando el sol sale allá, suavecito, que se puede ver, pero a medida va avanzando, llega al cenit, que ya es peligroso verlo. Así es la vida del cristiano. Pero esto hay que entenderlo. Ve, y el problema es que nosotros estamos en una batalla, peleando una batalla que no nos corresponde. Y eso es lo que vamos a entender ahí. ¿Qué debemos hacer en esta segunda etapa? Grábense esto. Cuando el hermano Yader me invitó, se me olvidó decirle que este tema yo cobro. Pero como no le dije nada, se lo voy a dar gratis. Porque esto es el diario vivir del adventista del séptimo día. Si usted se graba esto, usted va a ser una persona que cuando le pregunte no va a andar diciendo, le pregunta: ¿cómo está, hermano? Por ahí luchando. Y algunos más ingratos: ahí sobreviviendo. Ay, Señor. No se puede eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La buena batalla que usted va a vencer es esta. Primera acción, Hebreos 12:2. Fijemos la mirada ¿en quién? El iniciador y perfeccionador, no en las desgracias nuestras. Lo leyó el licenciado, que dice: miserable de mí, ¿quién me va a vencer con este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. A Él. Fijo los ojos en Jesús, no en sus hermanos, en usted. Usted fijo los ojos en Jesús. Y usted se pregunta: ¿y por qué Pablo dice eso? ¿Y qué beneficio tiene fijar los ojos en Jesús? Mire lo que dice aquí en 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué es que debemos ver a Cristo? Porque hay un fenómeno en la naturaleza humana. Nosotros nos transformamos por lo que vemos. En eso nos transformamos. Si usted ve las telenovelas, en eso se va a transformar. Lo que usted vea, en eso se va a transformar. Por lo tanto, por eso que Pablo dice: fijen la mirada en Jesús, porque en eso nos vamos a transformar. Hay una realidad que decíamos que nos ocurre a los seres humanos. Nos transformamos en lo que vemos. Por esa razón, Pablo menciona en Colosenses 3:1-4: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pero si usted pierde tiempo en estar viendo quién va a ganar las elecciones y que uno le tira al otro, y si pierde tiempo en ver quién va a ganar el mundial,
En eso se va a transformar. Es importante que nuestra mirada como cristiano, la prioridad de nuestra mirada como cristiano esté en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado en el santuario celestial. ¿Estamos? Dice este matinal llamado Recibiréis Poder del 24 de febrero, al contemplarlo seremos transformados a su imagen y vuestro carácter llegará a ser semejante al suyo. Cada día con Dios del 7 de febrero, mi querido hermano, ¿qué ha estado contemplando usted? Al considerar las imperfecciones de hombres y mujeres gradualmente, se ha ido asemejando a ello. Cambie fundamentalmente y al mirar a Jesús, al contemplar su perfección, se transformará a su imagen. ¿Estamos? Algunos de nosotros somos expertos en justificar por qué no voy a la iglesia o por qué yo soy así, diciendo, para ser como fulano, mejor no voy. No. Si usted contempla a los hermanos, en ellos se va a convertir. ¿Me estoy dando a entender? Y aquí hay una pregunta que es buena contestarla. ¿Hasta cuándo debemos mirar a Jesús? Mire lo que responde Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. ¿Hasta cuándo debemos de dejar de ver a Cristo? Hasta que Él sea formado en nosotros. Y el matinal Exaltada Jesús del 17 de septiembre dice: Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres. Esto lo hace mediante los que creen en Él. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. ¿Cómo se hace eso? Por contemplación, por observar a Cristo, nosotros nos vamos transformando todos los días. Pero claro, es viendo a Cristo. ¿Y cómo vemos a Cristo? Mediante el estudio de la Biblia, mediante la oración, mediante la asistencia a la iglesia. Así es que la primera acción, ¿cuál es? Contemplar a Cristo, fijar los ojos en Jesús. Segunda acción, Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y por eso el Señor en Efesios 6 habla de una armadura. Léala bien. Haga de esa armadura su armadura. Y cuando la tentación venga, usted podrá resistir. Los expertos en esa área dicen que el diablo toca 3 minutos. Cuando a usted le dan ganas de hacer algo que va a ofender a Dios, esa tentación dura 3 minutos. Y algunos dicen, cuando esa tentación venga, vaya a meterse al baño, dése un buen baño con agua helada, haga ejercicio, agarre la Biblia, cante, pero soporte la tentación. ¿Estamos? Y el diablo nos va a tocar por nuestro lado débil, en ese que están pensando ustedes. Esa es la segunda acción. Y aquí quiero presentarles una realidad interior del que está en el proceso de la santificación. Porque esto va a aparecer cuando usted está observando a Cristo. Aquí hay impulsos a complacer la naturaleza carnal. Nos dan ganas de pecar. Pero hay que negarnos a nosotros mismos. A mí cuando me evangelizaron, el
Yo era un compañero mío de la ENA, quien me evangelizó, me dio la fe de Jesús. Él habló de todos los temas de la fe de Jesús, la venida de Jesús, el pecado y todo eso. Yo decía, sí, eso está en la Biblia, cabal. El problema fue cuando a mi compañero se le ocurre hablar del régimen alimenticio y dice que los camarones no se comen. Y a mí me gustan los camarones. Y yo le decía, no hombre, Mardoqueo, no sé si alguien conoce a Mardoqueo Arteaga. No hombre, Mardoqueo. Y con oración, pues, ¿no? Y de vez en cuando, ¿no? Y yo retorciéndose porque me gustan los camarones. Y un día, un amigo que estudiamos juntos en bachillerato vino de Estados Unidos y no nos habíamos visto desde que estudiamos juntos. Y yo estaba de departamental de jóvenes en la asociación cuando era un solo campo. Y me dice, mira, te han dado rastreando por todos lados. Mañana no te comprometas. Pedí permiso porque quiero que me lleves a todo San Salvador. Ya no lo conozco. Y así yo pedí permiso y el siguiente día estaba allá en la oficina y salimos. Lo llevé por ahí, por allá, y a la hora del almuerzo fuimos a parar a Merliot porque me dijo, allá tengo un lote que quiero verlo. Y fuimos a ver el lote. Y enfrente, donde hoy hay una iglesia que se llama El Camino, había un restaurante llamado Cajutla. Me dice, vamos a comer ahí. Pedí lo que querrás, yo te invito. Ay, le dije, ya estuvo. Y llegamos al comedor, al restaurante, y nos dan la carta. Había cuzuco, garrobo, camarones y de todo. De todo eso, yo, Dios santo, ¿y qué hago aquí? Y le digo al mesero, y solo esto tiene así. Sí, solo esto. Y ensalada no hay. Sí, deme una ensalada entonces. A los minutitos, digo, aquel hombre con una guacala de monte para mí. Como a los 5 minutos, ese muchacho iba con una bandeja y no se imaginan lo que le llevaban a mi amigo. Unos camarones de este porte. Ay, y todavía mi amigo me está seguro que eso vas a comer. Sí, no hay problema. Mi estómago y mi boca estaban que le caían encima los camarones. Pero hace 45 años yo dije, mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No hay, aunque lo pide el cuerpo, no. Eso es negarse a uno mismo. ¿Estamos? Eso es resistir. Yo todavía en la boca siento el sabor a los camarones. Y a mí me gustaban con tortilla tostada. Sí, son ricos, pero hace 45 años yo dije no. ¿Estamos? ¿Comprendemos esto? Hay esa lucha, hay tentaciones que apuntan a las debilidades nuestras. Y ahora hay algo interesante que sucede en esta etapa. Y mire, se las voy a decir para que no se vayan a decepcionar cuando esto ocurra. ¿Cuál es la primera clave para poder vencer esos pecados frutos de la perversión mental? Fija los ojos en Cristo. Cuando usted fija los ojos en Cristo, sucede algo que se los voy a comparar con lo último que ustedes vieron antes de venir a la vigilia en su casa. Estoy casi seguro que la mayoría, especialmente los jóvenes, lo último que vieron fue el espejo. Y algunos se tardaron más que otros. Ahí está Yared y Stephanie que estuvieron en el ECAS. Yo conozco bien los alumnos
que pasaban en el espejo y se hacían por todos lados, se peinaban para un lado, para el otro. Terrible. Eso sucede en la etapa de la santificación. Yo estoy observando a Cristo. Si yo me observo en el espejo, cuando yo era joven, yo me quedaba viendo y decía: qué bárbaro, Señor, qué obra maestra hiciste. Y a esa amanecía diciendo yo: hoy te excediste, Señor. Pero hoy yo me veo al espejo y ya no mucho. Y solo le hago así y digo: así me voy a ir bien peinado. Porque el espejo, entre más se acerca uno, más feo se ve el espejo. Y entre más, y yo digo: ay, se me han quedado unos 3 pelitos aquí. Y me han salido papadas. Y entre más cerca y más arrugas aquí. Entre más cerca vemos al espejo, más defectuoso. Así sucede con Cristo. Entre más cerca de Cristo, nuestra naturaleza se va viendo más defectuosa. No se aflija, porque así es. Usted se está comparando con el modelo perfecto. ¿Cómo va a salir? ¿Estamos? Yo no sé cómo le harán a algunos hermanos que se les ha dado por ponerse de modelo de otro. Y a veces hasta de juez. Decir: aprender a mi hermano. ¿Cómo yo le voy a decir al hermano Yader: por favor, mire, cuando venga a la iglesia, peínese como yo, hermano? Entre más yo me acerco a Cristo, ¿cómo me veo? Más defectuoso. ¿Y con qué moral yo voy a señalar el pecado de los otros? Simple y sencillamente, una persona que se pone de modelo, de juez de los demás, lo único que dice es que no está viendo a Cristo. Se está viendo él. Porque el resultado natural de ver a Cristo es sentirse pecador, sentirse imperfecto. ¿Estamos claritos? Lo veo afligido. Vamos a ver acá. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? Para que podáis soportar. Yo estaba en ganas de comerme los camarones de mi amigo, o pedir un plato para mí, el doble. Pero yo decía: Señor, no, porque ya no soy mío, soy tuyo, Señor. Y aunque tengo ganas de comer camarones, ayúdame a soportar. Así se vence el pecado. En nombre de Cristo. Porque Cristo ya está dentro. Y ahora la mente de Cristo se está reproduciendo en nosotros. Mateo 16:25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la clave para vencer. Y la tercera acción, si usted no pudo vencer la tentación y el diablo lo hizo caer, mire hasta dónde es la misericordia de Dios, como decía la hermana, que si usted cae en el proceso de la santificación, la reconciliación no se pierde, el pechá sigue en vigente. Lo que tiene que hacer es que: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si pecamos, lo ideal es que no pequemos, que resistamos, pero si pecamos, tenemos un abogado en el santuario celestial, especialmente en el lugar santísimo. Ahí está. ¿Cómo saber que estoy en esta etapa? Hay incomodidad cuando peco.
Yo anhelo ser limpio, no quisiera pecar. Me repugna el pecado, como dijo Pablo, aunque peco. Y anhelamos servir a Dios con la mente, aunque a veces pecamos aún con el pensamiento. ¿Estamos claritos? Debemos nosotros entender esta realidad. ¿Cuál es el móvil de la obediencia? Gálatas 5, 22 y 23 dice que cuando usted y yo nos bautizamos, recibimos dos cosas: perdón de pecado y el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es el que hace dar frutos al cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Filipenses 3:21 dice: Él, que es Cristo, transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Camino a Cristo: cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfecto os reconoceréis, porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Cuando nosotros nos sentimos mal por el pecado, no se aflija, lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo está haciendo su obra. ¿Estamos? Eso significa que el poder de Satanás está perdiendo poder en nosotros. Así que, resumiendo, ¿qué debemos hacer? Ver a Cristo, resistir la tentación y, si cae, pedir perdón. ¿Qué debemos hacer? Perseverar con paciencia en la justificación. Y esto quiero que quede bien clarito. En la justificación se ve a la cruz. Algunos predicadores están predicando mal esto. Dice: hermanos, cuando usted peque, vea la cruz. No. ¿Dónde se soluciona el problema del pechá? En la cruz. Pero cuando estamos en la santificación, no se ve a la cruz, sino se ve a dónde. Al lugar santísimo donde Cristo está eliminando los pecados de nuestra naturaleza. Ahí es donde debemos remitirnos. A eso es lo que se llama la verdad presente. Y dice aquí Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuál es la lucha que debemos vencer? La lucha de observar a Cristo, la lucha de vencer, de resistir. Esos pecados no se borran haciendo ayuno, haciendo vigilias, haciendo nada. Esos pecados solo se borran viendo a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. ¿Hay preguntas o queda claro? ¿O todavía están despiertos?